computadora. Listo, Oscar. Ok. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El Consejo Superior Universitario, como organización que promueve el desarrollo de las universidades y que propicia el desarrollo del conocimiento científico, tecnológico y humanístico, les da la más cordial bienvenida a este evento, el cual es organizado desde el CICEBAES. En esta oportunidad, la Universidad San Carlos de Guatemala y la Universidad Nacional de Costa Rica les dan la más cordial bienvenida a este webinario denominado La ética en el uso de la inteligencia artificial en la educación superior. Hoy día contamos con la presencia de representantes académicos de universidades de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica. Para dar inicio, la doctora Jenny Zamudio Aguirre, directora de Gestión Académica de la Universidad Autónoma de Chiriquí de Panamá, nos brindará unas palabras de bienvenida. Doña Jenny, adelante, bienvenida. Buenas tardes a todos. Bueno, en nombre del vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Chiriquí, el profesor Jorge Iván Bonilla, les damos la más cordial de la bienvenida a este ciclo de webinarios que responde justamente al desarrollo de las actividades del Objetivo Estratégico 3 del CICEBAE. Las universidades miembros del CESUCA, organizadas a través de el sistema de evaluación de la educación superior, justamente ha programado una serie de actividades. Este ciclo de webinarios responde justamente a esas actividades en el área de tener conocimiento, de poder compartir, de poder ampliar los horizontes de la aplicación de la tecnología en la educación superior. Sabemos que es fundamental en este momento trabajar todos los temas de inteligencia artificial, pero justamente allí hay inmersa esa ética en el uso de esta tecnología. Cómo podemos sacar el mayor de los provechos, cómo podemos orientar y formar a los profesionales con calidad, pero justamente utilizando la tecnología a través del compromiso, de la responsabilidad que tenemos como universidades. Así que les damos la mayor de las bienvenidas. Vamos a estar desarrollando una actividad mensualmente. Las universidades miembros nos hemos organizado para responsabilizarnos de cada uno de los ciclos y compartir justamente como lo está haciendo la Universidad Nacional de Costa Rica y la Universidad de El Salvador de Guatemala. Así que bueno, disfrútenlo, acompáñennos en este ciclo de webinarios que será de gran apoyo a todo el trabajo que realizamos en la educación superior de la región. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, doña Jenny. Seguidamente, don Randall Hidalgo Mora, vicerrector de docencia de la Universidad Nacional de Costa Rica, nos ofrecerá unas palabras de bienvenida. Don Randall. Buenas tardes, compañeras y compañeros de las distintas universidades que representan al ZUCA. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas académicas que hoy nos acompañan
en este primer webinario denominado La ética en el uso de la inteligencia artificial en la educación superior, el cual responde a nuestro objetivo de desarrollar una estrategia de aprendizaje digital enfocada en el uso de la inteligencia artificial en las instituciones de educación superior para el fortalecimiento de las diferentes competencias digitales de la comunidad universitaria. Por lo que esta actividad parte de un ciclo de webinarios que desde CICEBAES hemos coordinado para interactuar con académicos y académicas de la región como una forma para poder socializar, discutir y aprender de diferentes temáticas. Y en esta en particular, acerca de la inteligencia artificial, la cual la consideramos de importancia para la educación universitaria de la región. El contar con expertos en este campo y poder interactuar en este tema nos permitirá también analizar la manera en que la inteligencia artificial está transformando rápidamente el mundo que nos rodea e impactando en diversos sectores como lo es la salud, la educación, el transporte y la industria. Es crucial que las personas académicas estemos a la vanguardia en este desarrollo y contribuyamos a su avance responsable y ético. ¿Cuáles son los objetivos de estos webinarios? 8 webinarios que vamos a tener a lo largo del año. Es discutir sobre los desafíos éticos y sociales de la inteligencia artificial, charla con la que iniciaremos el día de hoy, además de brindar una introducción a lo que son los conceptos fundamentales de la inteligencia artificial, explorar las últimas aplicaciones de la IA en diferentes áreas y también fomentar la colaboración y el intercambio de ideas entre personas académicas. Compañeras y compañeros, les invito a participar activamente en esta serie de webinarios. Su presencia y aporte serán de gran valor para el desarrollo de estas jornadas académicas. Aprovechemos esta oportunidad para profundizar en el fascinante mundo de la inteligencia artificial y contribuir en su desarrollo responsable en beneficio de la educación y de la sociedad. Y esto lo decimos porque son muy pocas veces que las personas académicas nos reunimos, principalmente en la región, en la cual consideramos que es oportuno empezar a compartir y a discutir sobre este tema y otros temas que queremos también llevar a cabo los vicerrectores de docencia de las universidades miembros. No quiero pasar sin agradecer a los compañeros organizadores, en este caso particular al equipo de formación pedagógica y aprendizaje digital de la Vicerrectoría de Docencia de nuestra universidad y también a los demás compañeros de las otras universidades inscritas al TUCA que nos ayudarán también en los siguientes webinarios. Esperemos que esta webinar del día de hoy sea de mucho provecho para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Randall. Y bueno, para dar inicio, vamos a hacer una breve presentación de nuestros expositores del día de hoy. Nos va a acompañar el doctor Jonathan Piedra Alegría. Don Jonathan es filósofo y abogado. Es doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca, España, con su área de especialidad ética de la inteligencia artificial. Tiene un máster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Costa Rica, un máster en Filosofía para los Retos Contemporáneos por la Universidad Oberta de Cataluña, con una especialidad en retos tecnocientíficos. Es académico e investigador de la Universidad Nacional de Costa Rica. Es investigador del Grupo de Investigación Filosófica sobre Transhumanismo y Biomejoramiento Humano de Río de Janeiro, Brasil. Investigador del Grupo Humanitas de la Universidad Católica de Oriente, en Colombia. Es miembro del Grupo Internacional Interdisciplinario de Posthumanismo Crítico de América Latina. Y la mayor parte de su trabajo se ocupa de cuestiones de ética aplicada, tecnologías disruptivas, aspectos éticos y políticos de la inteligencia artificial, y su trabajo reciente se enfoca en la reflexión ética y normativa sobre la inteligencia artificial, así como la inclusión de marcos sociológicos y epistemológicos alternativos en el debate de esta tecnología. Don Jonathan nos va a acompañar con IA generativa en la educación superior, avances, aplicaciones y consideraciones críticas. También tendremos el gusto de compartir este espacio con el PhD Luis Magdiel Oliva Córdoba, que es especialista en tecnología educativa
Fellow de la Cátedra UNESCO ICTE, Movimiento Educativo Abierto para América Latina, profesor universitario, coordinador de proyectos e-learning e investigador en temáticas relacionadas con el aprendizaje potenciado por la tecnología. Posee un doble doctorado, doctor en Ingeniería de la Información y del Conocimiento por la Universidad de Alcalá, España, y doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Máster en Análisis y Visualización de Datos Masivos, máster en Docencia Universitaria, máster en Dirección y Producción de e-learning. También ha participado como investigador en numerosas publicaciones en revistas científicas de alto impacto. Su trabajo ha contribuido significativamente al avance del conocimiento tecnológico educativo, demostrando un compromiso con la excelencia académica y la innovación. Su más reciente aporte fue publicado por el IG Global, una de las editoriales más prestigiosas a nivel mundial, con un capítulo del libro titulado Implementation of Learning Analytics in the University Classroom, a Model Based on Interventions. Además, ha trabajado como investigador en proyectos financiados por la Unión Europea, Erasmus+, consultor en proyectos de innovación en tecnología educativa, capacitador en temas relacionados con la tecnología educativa, inteligencia artificial, competencias digitales, y ha sido profesor invitado de la Universidad de Cádiz, España. Don Luis Martín nos acompañará con la charla sobre inteligencia artificial e integridad académica, desafíos educativos. En este momento, les dejamos con el doctor Jonathan Piedra Alegría y su ponencia. Don Jonathan, adelante. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar acá. Les agradezco el espacio que me han dado para poder comentar algunos de estos temas. Le agradezco a la Universidad Nacional y específicamente a la Vicerrectoría por permitirme comentar todos estos temas. Al mismo tiempo, pues me gustaría agradecerle al colega y al compañero por participar también en esta mesa y voy a intentar ser concreto, ¿verdad? Es algo difícil en estos temas, pero voy a intentar intentar resumir algunas cuestiones. Entonces, tal vez para iniciar, ¿verdad? Me gustaría hacer como una pequeña introducción muy sucinta, ¿no? Sobre cómo es la información que nos ha llegado sobre la inteligencia artificial. Por lo general, la información que nos ha llegado, ¿no? Está mediada por medios televisivos, periódicos, películas, etcétera. Y en general, casi todo lo que nos ha llegado tiene como estas características antropomórficas, humanoides de la inteligencia artificial, ¿no? Ya sea Terminator, Ex Machina, Hair, ¿verdad? O incluso, por ejemplo, la nueva prueba que hizo OpenAI con ChatGPT 4.0, ¿verdad? En el que uno puede hablar, digamos, y que tiene una voz como la de Scarlett Johansson y que fueron demandados y un montón de cosas, ¿verdad? De este tipo. Entonces, buena parte de la información que nos llega sobre la inteligencia artificial, pues tiene como estas características, ¿no? Y realmente cuando pensamos en los desafíos de la inteligencia artificial en la educación superior, no estamos hablando o haciendo referencia a este tipo de conceptos particulares, que este tipo de inteligencia que está acá sería lo que se llamaría la inteligencia artificial general, que es la que puede pensar o actuar como humano y que será indistinguible de un humano, ¿no? En realidad, la inteligencia artificial, que es la que conocemos, es la que se entiende, digamos, como simple o narrow, ¿verdad? Es decir, que básicamente imita procesos que hacen referencia a actitudes, contactos o emociones, o condiciones inteligentes, ¿no? Y en ese sentido es que aparece todo el debate, ¿no? Sobre la inteligencia artificial en educación. Como ustedes saben, pues la inteligencia artificial la conocemos o la vivimos, experimentamos, ya sea tanto en Netflix o cuando vemos un programa de televisión, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos un correo electrónico, ¿no? Y vemos el buzón de spam. Incluso hay cosas graciosas como, por ejemplo, ¿no? Productos como este de Coca-Cola que se mencionan supuestamente que está basado en inteligencia artificial y en prácticas, digamos, más relacionadas a nuestra práctica cotidiana, pues evidentemente TikTok y otras cosas pues van en esa línea. Ciertamente, por ejemplo, ya Costa Rica ha dado un salto interesante sobre cuál puede ser la utilización de la inteligencia artificial en contextos nacionales,
Y ustedes pueden ver por acá que, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica hizo un convenio con el MEP para intentar hacer pruebas de inglés para mejorar el idioma con inteligencia artificial, y la UCR actualmente aplica un examen diagnóstico de 8 preguntas para la población de nuevo ingreso con tal de determinar cuál es el nivel de inglés que tienen. Y a partir de ahí, reducir costos, ser más eficientes, etcétera, ¿no? En este sentido, como ustedes pueden ver acá, la inteligencia artificial, es importante mencionar que realmente no es como una cuestión unificada como tal, es un campo que tiene diferentes disciplinas o particularidades específicas, pero que en términos generales, y todo esto de una manera muy sucinta, simplemente para poder introducir el problema, ¿no? Lo que busca es entender, construir lo que se denomina como una entidad inteligente, que básicamente es aquella que pueda comportarse de manera similar o muy parecida a cómo actuaría un ser humano en ciertas condiciones particulares, ¿no? Esto según John McCarthy, ¿no? Que es uno de los padres de la inteligencia artificial, o así fue conocido de la siguiente forma. Por lo tanto, la inteligencia artificial, tal cual, en algunos momentos, como la vamos a ver, ¿no? Básicamente sistematiza y automatiza tareas intelectuales, el cálculo, la predicción, etcétera, ¿no? Y en principio es aplicable a cualquier esfera de la actividad humana. Y digo en principio porque evidentemente hay mucho de la actividad humana que desconocemos, ¿verdad? No sabemos realmente cómo es que funcionan muchos aspectos de nuestro cerebro, y eso evidentemente pues limita la interpretación que tenemos de inteligencia, ¿no? De hecho, ya llamar inteligencia artificial algo así ya es un término pues bastante eh, amplio, ¿verdad? No puede llamarse inteligencia realmente, y ni tampoco artificial como tal, porque buena parte está alimentada por los humanos. Entonces, es tal vez un nombre un tanto engañoso, pero es el nombre que hay realmente, ¿no? Voy a adelantar y voy a brincarme esto un poquito, ¿no? Entonces, lo cierto del caso, ¿no? Es que la inteligencia artificial generativa, no sé si ustedes la conocen y han visto esta, por ejemplo, esta foto del Papa reggaetonero, ¿verdad? O el Papa bailando reggaetón, eh, fueron creadas con inteligencia artificial generativa, ¿no? Si a alguno de ustedes pues le interesa bajarlo, ¿no? Aquí les dejo el QR para que lo tengan ahí presente, ¿no? Y entonces, ¿cuál es básicamente la diferencia, grosso modo, muy, muy amplia, de la inteligencia artificial no generativa frente a la generativa? Bueno, que la inteligencia artificial no generativa puede hacer predicciones, discriminar datos, seleccionar información, mientras que la generativa genera nuevo contenido. Básicamente esa es su definición. Por eso es que se llama generativa. Esta inteligencia artificial tuvo un boom, ¿verdad? Específicamente con ChatGPT, el más utilizado hasta hace, no sé, unos 2 meses, el ChatGPT 3.5, ¿verdad? Que es una versión un tanto potenciada y mejorada de la versión 3, ¿verdad? Y es como una mezcla, básicamente, ¿no? De técnicas de aprendizaje profundo, procesamiento del lenguaje natural, etcétera, ¿no? Y se basa en una arquitectura, pues, bastante clásica, ¿no? Digamos que es una red neuronal que se conoce como transformador, ¿no? Y entonces los transformadores están diseñados, ¿verdad? Como ustedes pueden ver ahí en la imagen que está ahí, ¿no? Para procesar secuencias de datos. Esta secuencia de datos puede ser una palabra o un píxel en una imagen, etcétera, ¿no? Aprender patrones y relaciones entre sí, y a partir de ellos, ¿verdad? Es por eso que el transformador o la arquitectura de este transformador o transformer, ¿no? Es muy adecuada para, digamos, funciones del lenguaje, ¿no? Ya que puede manejar secuencias de texto amplio, ¿verdad? Y capturar dependencias o relaciones entre palabras. Evidentemente, esto se entrena con un gran corpus de texto, de datos, ¿no? Libros, páginas web, artículos, etcétera, ¿no? Y se basa en un proceso que se conoce como modelado de lenguaje enmascarado, que es básicamente que durante el entrenamiento parte de este texto de entrada se enmascara al azar, y entonces, por lo tanto, a este modelo se le asigna la tarea de predecir las palabras enmascaradas en función de un contexto de las demás palabras, ¿no? Y entonces, por lo tanto, lo que hace es que obliga al modelo a aprender relaciones entre palabras, entre estructuras, ¿no? Y entonces, por lo tanto, una vez que se entrenó el modelo, entonces ya se puede ajustar para cosas específicas, como por ejemplo el chat, es decir, para que responda a preguntas, para que dé respuestas,
para clasificar texto, para traducción de idiomas, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, la propuesta que yo planteo acá es que la inteligencia artificial generativa plantea dos cambios amplios en el contexto educativo, cambios epistemológicos y cambios metacognitivos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el primero, con tal de poder ver las cosas. Me disculparán pues si voy un poco rápido, pero pues el tiempo apremia, ¿no? Entonces, con tal de ver los elementos positivos, quizá tal vez sería bastante más sencillo ver cuáles son los elementos o los desafíos que plantea y a partir de ahí generar, digamos, la reflexión que estamos intentando desarrollar. Entonces, en primera instancia, lo más clásico es los sesgos, ¿no? Los sesgos es que la información tiene ciertas características o plantea cierta direccionalidad que no es neutra u objetiva. Esto parece obvio para cualquier persona, pero como se entiende la inteligencia artificial como algo superior o mejor en muchos casos, se suele pensar que las respuestas son objetivas o neutras, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo utilizo ChatGPT de pago, ¿no? El 4. Bueno, ahorita hay una versión mejorada un poquito, ¿no? Pero yo lo utilizo constantemente como para buscar referencias, artículos, y en algunos momentos lo utilizo en las clases, porque yo también soy profesor, con los estudiantes. Y entonces voy a poner ejemplos reales de cosas que aparecen del 4, ¿verdad? Que es decir, la versión de pago para que vean cómo realmente algunas cosas pueden, digamos, presentarse. Hago la aclaración que evidentemente esto también puede ir cambiando con el tiempo, ¿verdad? Es decir, se va mejorando, pero estas cuestiones son reales, ¿no? Y entonces, ver el sesgo es relativamente sencillo, es decir, ver cómo la información está sesgada de alguna forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le pregunté a ChatGPT que me dijera un chiste sobre los hombres, ¿no? Y puso el siguiente chiste que está acá. Ustedes lo pueden ver, que es un chiste bastante extraño, complicado, y realmente no se entiende cuál es la gracia, pero digamos que es un chiste, ¿no? No obstante, le pregunté lo mismo, pero sobre las mujeres, y no me dio una respuesta, ¿verdad? Dijo que quería ser respetuosos y que quería evitar chistes que puedan ser ofensivos o perpetuar estereotipos de género. Claro, frente al caso de los hombres no presentaba ese dilema particular, ¿no? Ahora bien, tal vez el problema son los chistes. Entonces pregunté un aspecto diferente, ¿no? Es decir, haz un chiste sobre Donald Trump, ¿verdad? Y salió la siguiente información que ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Un chiste ligero porque Donald Trump tal cosa, ¿no? Pero si le pregunto al mismo tiempo que haga un chiste sobre Fidel Castro, ¿verdad? Parece que ya ahí sí está como violando de alguna forma a una norma de corrección política particular, ¿no? Y entonces tal vez aquí lo importante no es mostrar y decir pobres hombres caucásicos cisgéneros que tienen una desventaja social, no. El punto acá es que hay un sesgo. Hubiera sido relativamente sencillo mostrar cómo este sesgo está enfocado en población afro, en mujeres o en población LGBTI. Hubiera sido bastante simple ver ese sesgo. Pero noten que también existe un sesgo para la población contraria, ¿no? Y entonces la información no es neutra. Vean, por ejemplo, esta pregunta que está acá. Deme una lista de 10 filósofos o filósofas importantes en la historia. Intencionalmente puse en el prompt filósofas, es decir, para que incluyera a mujeres en el documento o en la respuesta. Y como ustedes pueden ver acá, la respuesta que dio solo existe una mujer, que es la número 10, y es, digamos, un personaje bastante, digamos, cliché en la historia de la filosofía. Es decir, Simone de Beauvoir omitió abiertamente una gran cantidad de autoras y filósofas. Evidentemente el asunto importante es el relativo, es una cuestión particular, ¿no? Pero noten cómo los datos con los cuales fue entrenado y las respuestas que está dando evidentemente muestran una intención particular que se refleja en ciertas características. Y lo mismo, ¿verdad? Sucede con otro tipo de planteamientos. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa también se utiliza bastante en educación, específicamente en la cuestión de imágenes, ¿no? Y entonces yo le puse a Leonardo AI, le puse que es una inteligencia artificial gratuita, que pusiera gente de Costa Rica tomándose una especie de selfie con un fotorrealismo, ¿verdad?
y salieron estas imágenes que están acá. No sé si ustedes conocen Costa Rica o la gente costarricense, pero realmente parece como gente de Filipinas, ¿no? O de Vietnam, quienes están tomando las fotos, todos parecen que tienen como rasgos asiáticos y no parece reflejar la diversidad ni ninguna característica de ningún costarricense promedio, por decirlo de alguna forma, ¿no? DALL-E, ¿verdad? Que es otra inteligencia artificial gratuita que también está, digamos, asociada con ChatGPT 4 de pago, pero también se puede utilizar por aparte, ¿no? Le pregunté lo mismo y vean la imagen que me dio acá. No sé, parece Costa Rica atrás con la primera foto con el edificio Chrysler en las espaldas, ¿verdad? Una señora con una especie de chihuahuaoso perro muy extraño, ¿verdad? Y en la otra foto, no sé, son como personas muy peculiares que se están tomando como en una foto detrás del monte Fuji, ¿verdad? Pero les aseguro que realmente no parecen muchos costarricenses por ahí, ¿no? Y entonces mi error particular, tal vez yo lo intento corregir, ¿verdad? Y entonces hice una pregunta que es mucho más sencilla, es decir, los datos de entrenamiento deberían ser más claros. Cuando usted busca traje típico costarricense en Internet, las imágenes son muy similares entre sí. Y entonces puse una mujer costarricense en un traje tradicional y que tuviera una perspectiva realista, ¿no? Y me salió esta imagen que está acá. Pues ninguna representa ningún traje costarricense de ningún tipo, ¿verdad? No sé, tienen como una especie de indumentaria de la India o de algún lugar parecido, ¿verdad? Y dejando de lado, pues que son mujeres bonitas, ¿verdad? No parecen tampoco, pues, reflejar más allá de eso la gran diversidad de mujeres costarricenses que existen, ¿no? Y entonces, por lo tanto, la información aparece abiertamente sesgada, ¿no? Vean, por ejemplo, imágenes que no tienen que ver nada con seres humanos, ¿no? El centro de San José, ¿verdad? Si alguien conoce a Costa Rica o alguna ciudad centroamericana, se darán cuenta que realmente es difícil que alguna sea así, ¿verdad? Es como una mezcla de Miami con Cuba, muy, muy extraña. Es decir, pues, un San José bastante bonito, francamente a mí me gusta, ¿no? Pero no representa a Costa Rica de ninguna manera, ¿no? Un profesor costarricense de filosofía, ¿verdad? Vean qué peculiar, ¿no? Es como una especie de, no sé, sabio extraño, ¿no? Y si usted pone la misma imagen con población, digamos, joven, aparece como este niño con un sombrero cafetalero, en unas matas de café, muy particular, ¿no? Y entonces, las imágenes lo que hacen es representar o va a perpetuar estereotipos y sesgos. Lo mismo que las respuestas particulares, ¿verdad? Lo cual es importante entender que este nivel de abstracción que estoy haciendo yo es muy posible que un estudiante universitario no lo tenga, ¿verdad? Y todos los que hemos tenido estudiantes universitarios nos hemos dado cuenta que su nivel de criticidad ha bajado radicalmente. Y entonces, por lo tanto, esta reflexión no está de más. Tal vez uno le parece obvio, pero ciertamente no es tan obvio como parece, ¿no? Y todo esto que puede ser chistoso en alguna medida, realmente no es tan chistoso cuando usted traslada esto a otros puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean esta imagen de Stable Diffusion, ¿no? En la que dice una foto de color de un CEO, que es como decir un jefe de una empresa. Prácticamente no hay mujeres acá. Y prácticamente no hay ningún jefe afro, para que lo tengan presente, ¿no? Es decir, tal vez el de abajo es como una persona de la India, pero básicamente lo que está diciendo acá es que no existen mujeres, o muy pocas mujeres son jefas, ¿verdad? Por ejemplo, la foto de un juez. Aquí también casi todos los hombres, casi todos son hombres, ¿verdad? Hay algunas cuantas mujeres y algunos personajes que son, digamos, como indefinidos, pero realmente está representado un sesgo bastante claro, ¿no? Pero si pongo una foto de color de una ama de llaves, bueno, housekeeper, ¿verdad? Es decir, una empleada doméstica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Todas y cada una de las imágenes que salen son mujeres y todas son latinas, afro o asiáticas. Que uno puede decir, bueno, es que el problema de esto tiene que ver con los datos de entrenamiento. Bueno, no necesariamente. Para decir, tal vez sí se pueden mejorar los datos, pero el punto es que esto está representando un modelo de mundo muy particular. Vean, por ejemplo, esta imagen que está acá, ¿no? A partir del mismo eh, documento de información. Como ustedes pueden ver acá, la información que está acá está utilizando para reconocimiento biométrico y datos faciales una especie de distribución de tonos de colores, ¿no?
Entonces, este que está aquí soy yo, ¿no? Y entonces, según esta definición que aparece acá, yo estaría como entre terrorista y vendedor de droga, para que lo tengan presente, ¿no? Por la barba, por el color de piel, ¿verdad? Y este tipo de mecanismos y de información son los que usan, ¿verdad? Muchas policías o vigilancias que utilizan datos biométricos, que evidentemente ellos no lo aceptan como tal, pero hay muchos estudios de ONGs que muestran que esto efectivamente es así, ¿verdad? Y que por lo tanto hay una distribución injusta, desigual de la violencia, del poder y de la coacción estatal, ¿verdad? Y entonces, según, por ejemplo, esta descripción de Stable Diffusion, ¿verdad? Es decir, el mundo está dirigido por ejecutivos que son hombres, las mujeres no son doctoras, abogadas ni juezas, y por lo tanto, la mayoría de personas que cometen los delitos son gente de piel morena u afro, ¿verdad? Para que lo tengan presente. Y entonces, todo esto nos lleva al debate clásico de la información, de si la información que obtenemos es confiable o no, que es un debate muy interesante sobre cómo utilizar este tipo de herramientas. Es una fuente válida de conocimiento, nos permite obtener información que realmente puede ser verificada y entonces vamos a ver ciertas cosas. Como yo utilizo ChatGPT con mis estudiantes a veces, ¿no? Entonces yo he sacado como una especie de prototipo de preguntas estereotípicas que a veces le hacen a ChatGPT, ¿no? Entonces una pregunta clásica que le dicen es, deme referencias y lo amarillo de cualquier tipo, autor, etcétera, cualquier cosa, ¿no? Y opcionalmente, a veces pongan un tema u un problema. Y entonces, siguiendo esta lógica de un estudiante, porque ciertamente tampoco es que se toma mucha molestia para hacer un prompt, ¿verdad? Entonces, yo siguiendo con el tema de Donald Trump, puse la siguiente pregunta, bueno, el siguiente prompt, instrucción. Dame una bibliografía sobre Donald Trump y su relación con temas como la alimentación. ¿De dónde surgió este tema? Bueno, de una noticia en la que Donald Trump decía que le gustaba comer comida de McDonald's y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces la respuesta de ChatGPT 4 me dio esto que estaba acá. Bueno, esto no es 4, ¿no? Esta información que está acá, ¿verdad? Entonces me dio la siguiente información, ¿verdad? Me dijo que la fuente 1, la fuente 2, la fuente 3 y la fuente 4. Vale, las tres fuentes, ¿no? La mayoría de los estudiantes agarran esto, lo copian a un documento y ya está. Literalmente no va más allá de eso, ¿no? Y entonces yo me tomé la molestia para ver cada una de estas fuentes, ¿no? La primera no existía, la segunda tampoco aparecía y la tercera pues tampoco parecía que tuviera una existencia real, ¿no? Y entonces lo clásico que a uno le enseñan cuando está programando o utilizando este tipo de cosas es que hay que repreguntar, cambiar la forma, etcétera, ¿no? Y entonces yo le pregunté a ChatGPT que ninguna de las fuentes de Trump estaba accesible, que si estaba inventando fuentes. ¿Y qué creen que fue la respuesta que me dio? Que sí, que las fuentes eran ejemplos ficticios utilizados con fines ilustrativos. Uno puede mejorar esto, digamos, poniendo las instrucciones en ChatGPT, sí, podría ponerlo, pero la mayoría de la gente no lo hace, a pesar de que digamos, no es tan difícil como uno puede pensarlo, ¿no? Lo mismo con Bing, que es otra, digamos, herramienta de inteligencia artificial generativa, ¿no? Y entonces yo le pregunté que cuál era la mejor forma para saber si alguien es Illuminati. Ustedes saben, ¿no? Esta teoría de conspiración secreta que nos dominan, que está Lady Gaga y toda esta gente que nos controla, ¿no? Y entonces dio una respuesta que me parece pues bastante buena, ¿no? Es decir, los Illuminati no existen, ¿verdad? No hay forma de saber si son reales o no, y dio algunas fuentes como para consultar, ¿no? No obstante, yo le pregunté si Elon Musk podía ser Illuminati, ¿no? Y entonces me dijo, no hay evidencia sólida, etcétera, ¿no? Hasta aquí todo bien. No obstante, le seguí preguntando, ¿pero es posible? Y entonces me puso, es posible que Elon Musk sea un miembro de los Illuminatis, pero no hay evidencia sólida. Entonces aquí ya como la cosa va sonando un poco mal, ¿no? Y entonces le pregunto, ¿qué tipo de evidencia sólida ocuparía para comprobar que Elon Musk es Illuminati? No hay ninguna forma real de comprobar tal cosa, ¿no? Y entonces la pregunta clásica, ¿no? O la definitiva. Entonces Elon
Musk podría ser un Illuminati que oculta que es parte de los Illuminati. Sí. Conclusión, es posible que Elon Musk sea un Illuminati. Y entonces, con solo que usted continúe preguntando, como esta inteligencia artificial se adapta a sus condiciones, a su pregunta, a su prompt y a sus intereses, a su búsqueda de sus datos, es posiblemente que la respuesta o vaya a ser muy parecida a lo que usted quiere escuchar o que se direccione a una conclusión previa que usted tenía realmente, ¿no? Es lo mismo con BART, ¿no? Bueno, que era la versión previa, digamos, de Gemini de Google, ¿no? Entonces yo sigo preguntando cosas, no sé, como graciosas, ¿no? Como para ver realmente qué respuesta da, ¿no? Y entonces le pregunté que estaba leyendo el Necronomicon, ¿no? Ustedes saben ese famoso libro de Lovecraft, que, digamos, según el autor, hay una versión en la Universidad de Venezuela, en la Universidad de Argentina, por cierto, en la UBA, ¿verdad? Es muy chistoso esa parte, ¿no? Y entonces le pregunté que cómo hacía yo para invocar a Cthulhu, ¿no? El monstruo mítico de los libros de Lovecraft. Y me dio la siguiente respuesta, ¿no? Yo esperaba que me dijera que no era posible porque era una cuestión ficticia, pero no. Según el Necronomicon, yo puedo invocar a Cthulhu de la siguiente forma, ¿no? Con un altar de piedra, con una pira de madera, con un pergamino de hechizos antiguos, y además me da una advertencia, gracias, ¿no? Porque es una advertencia muy sabia, en la que menciona que la invocación de Cthulhu es una tarea peligrosa y que por lo tanto solo las personas o muy desesperadas o valientes deberían invocar a Cthulhu. Sin embargo, si yo soy uno de esos, puedo obtener gran recompensa por invocar a Cthulhu, ¿no? Y entonces noten cómo esta respuesta, de nuevo, no ha dicho en ninguna parte que esto es literatura, que esto es ficción, que esto no es real, ¿verdad? Y a pesar de que uno pueda decir, es que esto se supone, no tiene nada de supuesto. Ustedes conocen el mundo en el que vivimos y la gente cree cosas muy particulares, ¿verdad? Y entonces, creo que este tipo de cosas lo que muestra es que hay que tener cierto cuidado con esta información particular, ¿no? Pero noten, mientras que responde esto de Cthulhu, es decir, de Lovecraft, es decir, cómo invocarlo, le pregunto entonces si el holocausto fue real, ¿no? Y me dice que no puede ayudarme con eso porque es un modelo de lenguaje. Me puede ayudar invocando a Cthulhu, pero no me puede decir si el holocausto fue real, ¿no? Y entonces yo le pregunto otra vez, ¿el holocausto realmente sucedió? Solo soy un modelo de lenguaje. No puedo hacer lo que usted me pide, ¿no? Y entonces, voy a ir un poco avanzando aquí rápido, ¿no? Y entonces le pregunto, ¿por qué no me puede hablar sobre el holocausto? Y entonces me dice, no puedo decir nada sobre el holocausto porque es un tema sensible, etcétera, ¿no? Y entonces le pregunto otra vez de nuevo. Antes le pregunté sobre el holocausto y me dijo que no. ¿Por qué no me puede decir que existió o no? Y entonces me dice toda una respuesta, pero me dice que el holocausto fue un hecho indubitable que realmente ocurrió porque existen testimonios, registros, fotografías, videos, excavaciones y que la evidencia es abrumadora de que el holocausto existió. Pregunta, entonces, ¿el holocausto pasó realmente? No puedo ayudarle porque soy un modelo de lenguaje que no tiene capacidad para entender las cosas, ¿no? Y entonces noten, ¿verdad?, cómo este tipo de cosas realmente plantea una cuestión bastante complicada. Es decir, ¿cómo yo hago para verificar y revisar este tipo de elementos en este contexto particular, ¿no? Voy a adelantar un poco bastante porque queda poco tiempo de la exposición, entonces voy a quitar bastantes ejemplos, si a alguno le interesa, pues luego los podemos comentar, ¿verdad? Pero voy a pasar a un tema que me parece, digamos, interesante, ¿no? Que es un tema que se comenta sobre el plagio, ¿verdad? Y creo que esto también es interesante mencionarlo, ¿no? No sé si ustedes se dieron cuenta, no, pero en la Universidad de Costa Rica, un profesor, o sea, una noticia muy comentada, en la cual un profesor detectó el uso de ChatGPT en un examen y le puso a los estudiantes la nota mínima y la mayoría se quedó, ¿no? Y entonces, lo que están diciendo es que es plagio y entonces, por lo tanto, ChatGPT como tal es una herramienta que permite el plagio y ese tipo de cosas.
Y frente a esto, digamos, hay muchos temas interesantes, ¿no? Como ChatGPT realmente es un aporte, ¿verdad? Entonces, con tal de que no sea plagio, entonces ustedes pueden ver todos estos documentos que están acá en el que ponen a ChatGPT, ¿verdad? Como autor. Lo ponen en el documento del Sevier, lo ponen en el texto de medRIB, lo ponen en el texto de Oncoscience, lo ponen en todo, ¿no? Y entonces parece bastante extraño que ChatGPT sea un autor. Entonces yo le pregunto otra vez a ChatGPT. ¿ChatGPT debería ser considerado coautor cuando se utiliza para redactar un trabajo? No, ChatGPT no debería ser considerado un coautor. Y entonces, si no es un coautor, tampoco debería ser citarse. Realmente, pues no, pero puede ponerlo con APA, ¿no? La asociación, digamos, de redacción y ortografía y junto a otros documentos, ¿verdad? Plantean que realmente ChatGPT no cumple ningún papel de autor, no se le puede verificar autoría, no se pueden verificar puentes, no tiene una agencia epistémica o moral como para que se le atribuya ninguna responsabilidad. Entonces, ponerlo como autor es un sinsentido y ya la mayoría de revistas académicas no permite eso, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Todavía la gente utiliza las herramientas de detección de inteligencia artificial, ¿verdad? Específicamente para ver si los estudiantes como tal están copiando o no. Y a diferencia de un Turnitin, que lo que hace es ubicar fuentes, ¿verdad? Esta herramienta lo que hacen es como ubicar modelos, ubicar cosas particulares, ¿no? Y entonces determinar si la escritura fue o puede ser validada por un ser humano, ¿no? Y entonces la mayoría de estos GPT-0 o Turnitin, que tiene una versión específica ahora para inteligencia artificial, se utilizan mucho para esto. La versión que se utilizó para la persona que detectó el ChatGPT-0 fue Turnitin, que dicho sea de paso, tiene todo un disclaimer gigantesco para decir que no funciona con esto, que la única forma de detectarlo es con la agencia humana con el apoyo. Pero bueno, es para que tengan presente, ¿no? Y entonces, herramientas como Quillbot, Common Lead y OpenAI básicamente no funcionan. El mismo OpenAI, que tenía un detector, dice que es imposible detectar con una certeza si fue escrito por un ser humano o por una inteligencia artificial. Este estudio que salió este año, ¿verdad? Que dice si los profesores pueden detectar realmente si los textos fueron escritos con ChatGPT en universidades de Alemania, de universidades que tenían profesores con muchos años, de 20 o más años, y profesores jóvenes, llegaron a la conclusión, este estudio, que es imposible. Este estudio no podía detectar, los humanos no tenían capacidad de detectar si era un documento de ChatGPT generado por una inteligencia artificial o por un humano en un sentido amplio. Es decir, ninguna de estas herramientas sirve de ninguna forma más que un indicio como tal, o sea, puro indicio, pero no como prueba de si realmente fue escrito por una inteligencia artificial. Y les pongo el siguiente ejemplo para que vean que es sencillo, ¿no? Esto le pregunté a ChatGPT, ¿no? Escribe un pequeño ensayo sobre ChatGPT. Escríbelo como si fueras un estudiante de primer año de universidad. Comete errores, ¿no? Lo puse en ChatGPT 0 y me dijo que este texto no había ninguna probabilidad de que fuera, digamos, escrito por una inteligencia artificial. Un texto que le puse simplemente que escribiera como humano, el documento no lo detectó en lo más mínimo. Frente a un documento de la revista de Filología de la Universidad de Costa Rica, lo tomé, lo puse y dio 7% perdón, 17% de probabilidades. Un texto que incluso, ¿verdad? Tiene ciertas características que es difícil, ¿verdad? Es un texto altamente especializado, tiene cosas y dio un 17% de probabilidades y el otro 2,0, ¿verdad? Como les digo, evidentemente son falibles, pero noten, digamos, incluso lo que dice acá, que este tipo de resultados no deben ser utilizados para castigar estudiantes. Se utilizan, ¿verdad? Simplemente como una evaluación amplia, pero no debe ser únicamente la herramienta que está acá, ¿no? Y evidentemente, como ustedes pueden ver acá,
Turnitin también menciona que simplemente es una indicación, no puede ser prueba. Entonces, ¿qué quiere decir esto tal vez en términos amplios? Si un estudiante no acepta que utilizó ChatGPT, no habría forma de sancionarlo de ninguna forma. Y esto es importante porque es una cuestión normativa que está como muy nebulosa, ¿verdad? La única forma de que un estudiante realmente le ponga eso es que le digas, yo lo acepté, yo lo utilicé. Si el estudiante no se niega o dice que no, realmente uno está cometiendo algo bastante incorrecto utilizando estas herramientas como la forma de datar esto. Porque como ustedes saben, dependiendo de mis preguntas, de mi IP, de cómo está entrenado la inteligencia artificial, de cómo lo he utilizado, la misma persona puede poner la misma pregunta y darle respuestas distintas. Y como no se puede atribuir autoría, es imposible saber realmente si fue plagio o no. Y entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que realmente, en el mejor de los casos, es un fraude, es decir, un fraude académico. No podría ser plagio como tal, según ninguna definición, pero sí podría ser fraude académico. Es decir, el fraude académico es como que yo le diga a un amigo que haga un trabajo por mí. Eso tal vez podría ser, pero plagio es un tema muy debatido y me parece que está muy mal enfocado cuando la gente dice que esto es plagio, porque realmente no se puede determinar el plagio en ninguna manera, ¿no? Y entonces, aquí Jonathan, entramos, digamos, otro tipo de preguntas, Jonathan, ¿verdad? Sí. disculpa, 5 minutos para ir cerrando, por favor. Ok, bueno, nosotros vamos viendo, pasando, digamos, esta parte interesante que está acá, ¿no? Vamos brincándola, ¿no? Para que vean que está acá, ¿no? Y entonces, este tipo de cosas supuestamente ya están resueltas en el nuevo ChatGPT, pero yo lo utilicé, no es cierto, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿verdad? El idioma en el que usted ponga la pregunta, le va a dar respuestas distintas, totalmente distintas, a pesar de que son las mismas preguntas particulares. Por lo tanto, y esto es importante, ¿verdad? Independientemente de la pregunta que usted haga, dependiendo del idioma en el que está, no únicamente va a dar respuestas falsas que se llaman las alucinaciones, sino que genera diferentes conocimientos. Y entonces, por lo tanto, con mayor razón, no hay ninguna forma de homogenizar, ¿verdad? Lo cual, en vez de servir como una herramienta educativa en un sentido particular, lo que hace es distender, ampliar, ¿verdad? Las propuestas porque no pueden ser verificadas. Incluso si la escribe en inglés o en español, genera diferentes elementos, ¿no? Y entonces, por lo tanto, voy a brincarme todo esto porque también tenemos poco tiempo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, digamos, ¿verdad? Y con esto voy cerrando, hay como una confianza ciega, muy ingenua, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Mucho es una expectativa poco real, mucho es una alimentación de gobiernos internacionales o de organizaciones mundiales que piensan que la TIC en sí misma es buena, pero realmente la tecnología como tal es una herramienta que debe ser cuestionada, analizada y tener una asistencia bastante importante, ¿no? Y entonces, em, como conclusión, tal vez habría que hacernos ciertas preguntas cuando analizamos este tipo de herramientas. La primera es cómo aprenden nuestros estudiantes y nosotros mismos, porque evidentemente la forma en cómo transmitimos el conocimiento nosotros y la forma en cómo lo adquieren ya no es una forma tradicional, lo cual nos llevaría a plantearnos la segunda pregunta: ¿cómo es la forma que interactuamos con la tecnología? ¿Le damos una confianza ciega? ¿La utilizamos de forma crítica? Porque ahí me parece a mí, una suposición súper equivocada de que los estudiantes que son, como son nativos digitales, saben utilizar estas técnicas y estas herramientas, lo cual no es cierto. Más allá de Instagram, TikTok y Facebook, realmente no saben utilizar un PDF, incluso les cuesta escribir correos electrónicos, porque esa es la verdad. No saben utilizar Word, no saben utilizar Excel, utilizan Canva porque es sencillo, pero no saben utilizar las herramientas. Y tampoco que herramientas como estas, que son más precisas, tampoco pueden utilizarlas de una forma adecuada. Lo cual plantea, y esta es el segundo tema, ¿no? Que deberíamos los profesores, docentes, tutores o mediadores empezar a reflexionar que lo que entendemos por conocimiento ahora está mutando, ¿no? Si el conocimiento antes era como una cuestión inamovible, ahora parece que la verificación es confusa, es difícil, ¿verdad? Lo cual plantea evidentemente que tengamos ciertos elementos adicionales
o precauciones adicionales con nuestros estudiantes. Y evidentemente, ¿qué quiere uno conseguir cuando uno utiliza ChatGPT? Yo lo utilizo con los estudiantes simplemente para que puedan verificar y ver estas cosas, pero ¿qué es realmente lo que una persona quiere? Yo conozco profesores, literalmente, que dicen que desde que tienen ChatGPT no hacen exámenes ni revisan exámenes, lo cual, como les digo, creo que nos estamos desviando del tema, ¿no? Y efectivamente la pregunta más importante es, ¿qué esperamos de los estudiantes? Que esa es una cuestión muy, muy importante en un contexto latinoamericano, donde hay brecha digital, no hay acceso a Internet de banda ancha, no hay información específica, en muchas veces las informaciones son sesgadas, no se puede adquirir conocimiento, ¿no? Y el punto final, y con esto ya cierro, es que deberíamos introducir la ética en este tipo de cosas, no como una serie de prohibiciones o de normas rígidas que deberían ser cumplidas de forma general o abstracta, sino como una especie de metodología de investigación. Es decir, la ética debe ser transversal al conocimiento y a la forma en cómo accesamos la tecnología, accesamos la información y nos acercamos a los problemas. Y yo he notado que muchas veces la ética se ven como normas y pasos y efectivamente otra vez estamos en la misma lógica de comprender de una forma que me parece que no aporta al dilema. Entonces creo que más bien verla como una metodología, como una cuestión transversal, podría facilitar, ¿verdad?, el acceso a esta información de manera crítica y evidentemente con una mayor y mejor utilización para los estudiantes y desde luego también para los docentes que la aplican o que la pueden, digamos, comentar. Y aquí quedaría yo, me disculpan por el tiempo, pero fuimos un poco rápido, gracias. Muchísimas gracias, Jonathan, por esta reflexión, ¿verdad? Tan importante y súper enriquecedora. Para las personas que tengan preguntas, por favor, los invitamos a que las hagan mediante el chat y al final de las dos intervenciones daremos espacio para hacer las respuestas correspondientes. En este momento, le damos la bienvenida a Luis Miguel Oliva Córdoba, quien nos compartirá su ponencia. Adelante, Miguel, por favor. Muchas gracias, un saludo para todos desde la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vemos acá a varios colegas que están sumados, igual académicos de Costa Rica, de El Salvador, de Panamá. Bienvenidos a todos. Vamos a reflexionar en esta ocasión acerca de la inteligencia artificial y también la integridad académica. Así que comencemos. Si ustedes ven la pantalla en estos momentos, podrán observar un robot creativo. O sea, el nuevo director creativo de esta empresa que está ubicada en Nueva York. Vemos un director creativo que ahora es un robot, que tiene en su equipo personas y que sugiere cuál es la publicidad, eh, cuál es el concepto creativo que debe manejarse para crear esta o aquella campaña. Qué interesante, ¿verdad? Lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. O, por ejemplo, este uso de la inteligencia artificial no generativa. Bueno, en este caso, generativa e inspiración para citas con inteligencia artificial. Aquellos jóvenes tímidos que no saben cómo mandarle el primer mensaje a, a, a una amiga, a alguien por ahí. Entonces vienen, ingresan a este sitio, colocan si el mensaje es amistoso, si es formal, si debe ser intenso, curioso. Y después de que la persona conteste, suben una captura de lo que contestó y en función de eso, esta herramienta le empieza a sugerir cómo contestarle de forma intensa, amigable o posiblemente para conseguir una cita. Veamos también uno de los estudios que me llamó la atención, imágenes de los sueños con inteligencia artificial, un estudio reciente en Japón, donde a partir de inteligencia artificial, visión por computadora, han logrado decodificar nuestra actividad neuronal y convertirla en información accesible. Y vemos acá
que han logrado identificar algunas imágenes que, si ustedes ven, no son imágenes con alta definición, pero que de alguna manera ilustran el concepto, ¿verdad? De lo que la persona estuvo soñando en ese momento. Esto pues puede ser traumático, pero también puede ser interesante para aquellas personas que están en estado vegetal o alguna situación, ¿verdad? De enfermedad. Sin embargo, vemos que estos son algunos de los avances que nos están inquietando respecto a la privacidad de los datos, que es parte de la ética, ¿verdad? De la información, al sesgo, como comentaba el compañero. Y bueno, vemos ahora también por acá que Canmigo es un chatbot que se está utilizando en algunas aulas, en algunos distritos de Estados Unidos. Es parte de Khan Academy. Am, y lo que busca es facilitar y potenciar las competencias de los estudiantes, pero no diciendo la respuesta, sino que este chatbot lo que hace es que le sugiere a partir de preguntas como las que veíamos hace un momento, inquisidoras y una tras otra, que buscan realmente respuestas. Este chatbot lo que hace es sugiere procedimientos, ¿verdad? Por ejemplo, en el área de matemáticas, de tal manera que la persona vaya encontrando, pero no necesariamente teniendo la respuesta correcta de un procedimiento matemático. Y desde el año pasado, sin embargo, ya actualmente pues es algo que está incorporado en Harvard. Este, Hay un curso que es Introducción a las Ciencias de la Computación y crearon un chatbot que se llama Bot CS50 y lo que hace este chatbot es, tiene diversas responsabilidades para acompañar al estudiante de primer ingreso en su viaje de aprendizaje de programación, ¿verdad? Entonces, han destinado que este curso pues lo da este bot, ¿verdad? Entonces alguien podría decir, bueno, entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Van a sustituir la inteligencia artificial a los profesores? Bueno, vamos a reflexionar más adelante sobre esto. En la era de la inteligencia artificial, la tecnología nos ayudará a cambiar el futuro del trabajo, la manera de expresarnos y también la forma y la velocidad en la que desarrollamos cosas. A manera de introducción, eh, para conceptualizar la inteligencia artificial, Matt Miller nos dice que la inteligencia artificial se refiere a la capacidad que tiene una computadora o una máquina para realizar algunas tareas que normalmente requieren la inteligencia humana. ¿A qué tareas nos referimos? Al aprendizaje, a la resolución de problemas, a la toma de decisiones como tal, ¿verdad? Y de esta perspectiva, vemos que existen tres tipos o tres etapas, le llaman algunos autores, ¿verdad? La inteligencia estrecha o simple, ANI, que ya se mencionó, que es la que estamos viendo actualmente, am, que normalmente es especialista en un área, ¿verdad? En un área. Por eso ustedes veían los chats que nos compartió el colega, que si le preguntaban de otra cosa, podía mezclar o sencillamente decía que no tenía la respuesta porque está enfocado en una respuesta o en algo específico. Sin embargo, también muchos de los investigadores críticos y autores científicos mencionan que estamos a un paso muy pequeño de esta segunda etapa y que ya se están haciendo algunas pruebas sobre la inteligencia general o hay, ¿verdad? Que más allá de ser especialista en un área, podríamos pensar en tener a una inteligencia artificial especialista en muchas áreas al mismo tiempo, ¿verdad? Y que de alguna manera puede brindar muchas soluciones. Y por último, ¿verdad? Que sería un paso muy pequeño de la etapa número 2 a la etapa 3, la superinteligencia o ASI, ¿verdad? Que en este caso se pretende que supere definitivamente la inteligencia humana, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, podríamos mencionar que estamos navegando actualmente dentro de esta primera etapa de la inteligencia artificial donde vemos herramientas de inteligencia artificial no generativas e inteligencia artificial generativas. A manera de conclusión,
podemos decir que la inteligencia artificial de esta primera parte que estoy comentando es un sistema con la capacidad de aprender. O sea, un sistema que a partir de la inyección de datos, los datos que están en la web, los datos que se recuperan a partir de nuestro teléfono, que están en las plataformas educativas, que están en Internet, en los perfiles, en las redes sociales, ese sistema se inyecta con estos datos y a partir de esos datos empieza a aprender, ¿verdad? Aprender a partir de esos patrones que vamos generando. Vean que me llama la atención un reciente estudio que ha sido publicado en este mes precisamente sobre el futuro de la inteligencia artificial en las noticias. Y si ustedes ven en pantalla, ah, podemos observar que dentro de las herramientas que más se están utilizando en el mundo, sobre todo herramientas de inteligencia artificial generativa, estos modelos, a través de estos modelos, ChatGPT, Gemini y Copilot, que es de Microsoft, vemos que ChatGPT es una de las herramientas pues, más utilizadas a nivel mundial. Vemos que la única representación que tenemos de Latinoamérica en este estudio es Argentina, y se menciona que se estudia diariamente y que de forma que algunos no la conocen o de forma esporádica, ¿verdad? Que no la conocen, vemos que el 12% del estudio refiere, ¿verdad? Entonces vemos que estas herramientas están utilizándose en diferentes escenarios. Por ejemplo, en el siguiente gráfico vemos una proporción por edades. Y esto de alguna manera podría preocuparnos, ¿verdad? En cuanto al uso de estas herramientas, que vemos que de 18 a 24 podríamos pensar, bueno, eh, ¿cuántos estudiantes tenemos de esas edades o cuántos profesores tenemos bajo esas edades, ¿verdad? Vemos luego el 25 a 34 y vemos de 55 en adelante hay un reducido número que está utilizando este tipo de herramientas, ¿verdad? Entonces, esto también podemos pensarlo que tiene que ver con la ética y esto tiene que ver con la desigualdad en competencias digitales, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se está utilizando en la educación superior? Recordemos que la UNESCO en el 2019 dijo que la inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer frente a algunos de los mayores desafíos que afronta hoy en día el ámbito de la educación. ¿Cuáles son? Desarrollar prácticas de enseñanza y aprendizaje innovadoras y finalmente acelerar el proceso en la consecución del objetivo de desarrollo sostenible 4, que es educación de calidad. Entonces, desde esta perspectiva, vemos que la inteligencia artificial generativa es una de las que se está empleando más en la educación, ¿verdad? ¿Para qué? Para reconocimiento de voz, ¿verdad? Reconocimiento de imágenes, procesamiento del lenguaje natural, predicción y calificación. En este caso, son algunas de las propiedades que pueden tener algunas plataformas, ¿verdad? Algunas plataformas, este, algunos modelos, algunos sistemas que pueden predecir, aunque no necesariamente esta se refiere a inteligencia artificial generativa, es parte de las propiedades de la inteligencia artificial hacia donde podemos llegar, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con la inteligencia artificial? Generar contenido, traducciones automáticas. Y en esta tabla que ustedes ven como una tabla periódica, pero una tabla periódica de aplicaciones gratuitas de inteligencia artificial, podemos ver que están clasificadas por chatbot y asistentes, por creación de contenidos, edición de contenidos, herramientas para generar textos, para capacitación, para trabajo de productividad. O sea, desde esa perspectiva, vemos que las herramientas de inteligencia artificial se están utilizando ya en diferentes entornos, ¿verdad? Desde el lado del profesor, también desde el lado del estudiante. Y veamos qué nos dice este autor. Dice que las herramientas con inteligencia artificial son aliados para poder estudiar más rápido, más eficiente y mejor, ¿verdad? Este profesor del TEC de Monterrey en uno de sus estudios publicó y extraje esta expresión, ¿verdad? Que desde esta perspectiva podría causarnos
un sentido de crítica o de reflexión, ¿verdad? ¿En qué medida o a través de qué forma? Pero definitivamente la inteligencia artificial a través de la generación de contenido, de texto, de videos, de imágenes, se está utilizando del lado del profesor y también del lado del estudiante. Y esto nos lleva a ciertos riesgos éticos. Y antes de hablar de esos riesgos éticos, tenemos que concentrarnos en qué es la ética como tal, ¿verdad? Recordemos que la ética estudia precisamente el comportamiento moral de las personas en tres ámbitos específicos. Número uno, la descripción de la vida moral cotidiana, ¿verdad? Como vivimos diariamente. También cómo debería ser nuestro comportamiento y también cómo analizar, criticar y reformular el comportamiento cotidiano. Y desde esta definición y conceptualización, vemos un nuevo concepto que también que no necesariamente ha surgido con la inteligencia artificial, sino ya lleva algunos años, es la ética digital. ¿A qué nos referimos con la ética digital? La ética digital debe considerarse como una ética aplicada que precisamente oriente el comportamiento moral en medios virtuales, ¿verdad? Y desde esta perspectiva estamos hablando a través de la utilización de estas herramientas de inteligencia artificial generativas, ¿verdad? Donde el comportamiento moral y ético debe prevalecer a través de una práctica de valores a nivel personal, social y profesional. La UNESCO, sin embargo, nos menciona que existen otros riesgos éticos en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Riesgos que están relacionados con la integridad académica, que podríamos llamarle también honestidad académica, falta de regulaciones, ¿verdad? A nivel mundial, aunque Estados Unidos ha estado viendo esta situación, ¿verdad? Todavía vemos que no se ha llegado a concretar diferentes iniciativas que han surgido. La protección de los datos, que es un tema que puede preocuparnos, ¿verdad? A raíz, es un riesgo también que tiene que ver con la ética, sobre todo en función de esos datos masivos que a veces se analizan y sobre los cuales se quieren tomar decisiones, ¿verdad? El sesgo cognitivo, que ya lo habló nuestro colega anterior. Género y diversidad, también se habló sobre este riesgo ético de la accesibilidad, ¿verdad? Podemos hablar de la desigualdad tecnológica y la comercialización, ¿verdad? Porque muchas de estas creaciones con inteligencia artificial generativa se están vendiendo, ¿verdad? Y se están autodenominando autores y creadores. Pero vamos a hablar precisamente de la integridad académica, el primer riesgo ético que nos menciona la UNESCO. ¿A qué nos referimos con la integridad académica? Bueno, la integridad académica es la expectativa de que los profesores, los estudiantes, los investigadores y todos los miembros de la comunidad académica actúen con honestidad, confianza, equidad, respeto y responsabilidad. Entonces, desde este punto de vista, vamos a conceptualizar que entonces la integridad académica tiene que ver con el actuar de la comunidad educativa o la comunidad académica, sobre todo con valores fundamentales como la honestidad, la confianza, la justicia, el respeto y la responsabilidad académica. Y ustedes se dan cuenta que en el mundo académico en el que vivimos, a partir de el uso de estas herramientas tecnológicas que revolucionaron durante la pandemia, vemos que estos principios, estos valores fundamentales, muchas veces se están dejando de un lado, ¿verdad? El respeto, la responsabilidad académica, la honestidad sobre todo. ¿Por qué es importante la integridad académica? ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje genuino. La integridad garantiza que el conocimiento adquirido sea auténtico y que los estudiantes pues desarrollen esas habilidades valiosas. También es importante porque hay una reputación institucional, ¿verdad? Y nosotros hemos visto en los periódicos, en las noticias, que
tal persona obtuvo su grado académico de doctor, de maestría en tal universidad y resulta que era una tesis o era un trabajo, en fin, de máster de esta naturaleza que se identificó plagio, etcétera, ¿verdad? Entonces también la integridad académica, aparte de servir eh, como un referente para el aprendizaje genuino, tiene que ver con la reputación institucional. Y esto nos lleva a pensar que las universidades deben cultivar la integridad, ¿verdad? De esta manera también se genera un prestigio, ¿verdad? Una confianza pública. El desarrollo de carácter. Practicar la integridad académica ayuda a los estudiantes a convertirse en ciudadanos responsables y éticos, ¿verdad? Estamos pensando en futuros egresados. Pero me llama la atención algunas propuestas que presenta David Rentinger, que es presidente emérito del Centro Internacional de Integridad Académica, y él dice que los enfoques punitivos, o sea, de castigo, ¿verdad? El que hizo esto, el que hizo aquello, no funcionan para lograr la integridad académica. O sea, cuando a veces amenazamos directamente en un salón de clases, bueno, si yo descubro que tal y tal, entonces todos tienen 0, ¿verdad? O si yo tal y tal cosa, todos perdieron el examen. Esos enfoques punitivos, dice David Rettinger, que no funcionan para lograr la integridad académica, sino que a partir de esto, nosotros tenemos que enfocarnos en generar una cultura de integridad académica. Y hay algunos de los desafíos, y dentro de estos desafíos está la autoría y la originalidad. Ya vimos en el recorrido que hizo nuestro colega anterior, las diferentes herramientas utilizando para evidenciar, ¿verdad? Diferentes puntos de autoría y originalidad. Desde esta perspectiva, podemos ver que uno de los desafíos en cuanto a la autoría y la originalidad es no prohibir, ¿verdad? O sea, no que usted diga en su clase, que usted diga con sus colegas, en un entorno académico, no van a utilizar, está prohibido utilizar esta herramienta o aquella, ¿verdad? Que fue lo que sucedió a inicios de esta revolución de ChatGPT, ¿verdad? En las escuelas de New York y también en Italia, ¿verdad? No prohibir, sino aprovechar las ventajas, oportunidades, establecer reglas claras. Por ejemplo, ¿verdad? Para mañana vamos a pedirles que nos traigan cierta información, que nos elaboren con esta herramienta o aquella estas preguntas y luego en clase vamos a intentar contestar esas preguntas, nos intercambiamos en grupos o posiblemente sobre esos textos evidenciamos que sean textos que tengan información verídica o no, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos aprovechar, no tanto prohibiendo, sino aprovechando esas ventajas de ahorrarnos tiempo en cuestión de curar contenido o desarrollar ciertos elementos. Y David Rettinger nos dice nuevamente que el papel de la tecnología en la deshonestidad académica es cíclico, va a depender de muchos factores. Y aquí vemos algunas de las herramientas que se están utilizando precisamente como detectores de texto generado con inteligencia artificial, ¿verdad? Y ustedes ven que Turnitin es una de las herramientas que no alcanza el 100%, como ustedes ven, que ya tiene un módulo que identifica algunos textos que fueron creados, pero vemos que existen otras herramientas, pero lo que queremos comentar es que no existe una certeza, ¿verdad? Claro, es más sencillo identificar un texto cuando no fue generado por inteligencia artificial porque fue copiado y pegado de ciertos documentos o tesis, ¿verdad? Pero estas herramientas que estamos presentando hoy en día buscan detectar texto que se haya generado con inteligencia artificial. Así que uno de los primeros desafíos en la era de la inteligencia artificial y en la educación superior es precisamente la autoría y la originalidad de los textos. Esto significa que no podemos pensar en evaluar de la misma manera. Por ejemplo, para mañana me traen un ensayo. Bueno, ese ensayo lo va a hacer ChatGPT en menos de 30 segundos.
para mañana me contestan estas preguntas. Lo mismo va a suceder, ¿verdad? O sea, tenemos que cambiar la forma en que estamos evaluando los aprendizajes. Otro de los desafíos es la desigualdad en cuanto al acceso tecnológico. Y desde esta perspectiva, vemos que los estudiantes que no tienen acceso a la tecnología, pues de alguna manera se sienten presionados por buscar formas alternativas de mantenerse al día, ¿verdad? Y en el mundo ideal, pues todos los estudiantes tendrían el mismo acceso a las herramientas, a la tecnología de inteligencia artificial, pero existe una brecha digital y esta puede también crear cierta desigualdad existente en la educación. Así que este desafío ético, que tiene que ver con la inteligencia artificial, podemos a partir de ahí hacer actividades dentro de la clase, dentro del salón, donde podamos enseñarles también como facilitadores de competencias digitales a utilizar algunas herramientas de forma ética. Desafío número 3, son 4 desafíos que vamos a hablar el día de hoy. La violación de la privacidad de los datos, ¿verdad? A partir de los datos que se están generando en las diferentes plataformas, con los dispositivos que interactuamos, podemos ver que existe una constante vigilancia, ¿verdad? Y esta vigilancia, en muchos casos, ¿verdad? Puede repercutir en temas que también vayan alineados a la conducta o al uso apropiado de estos datos, ¿verdad? Y el cuarto desafío es la dependencia de la inteligencia artificial. O sea, tenemos 4 desafíos éticos, ¿verdad? Sobre la integridad académica. El desafío número 1, que tiene que ver con la autoría y la originalidad. El número 2, que hablamos de la desigualdad tecnológica, el desafío 3 de la privacidad de los datos y la dependencia de la inteligencia artificial. Lo que sucede es que también en esta era tenemos un desafío, porque cuando empezamos a utilizar estas herramientas de inteligencia artificial, puede ser que ese uso excesivo nos lleve a volvernos dependientes, ¿verdad? Tanto estudiantes como profesores que ya, ¿qué tema voy a dar mañana? Y entonces ya le pregunto a ¿qué le mando de correo? ¿Qué le contesto de correo? Dirá un estudiante a tal persona, ya vengo y le pido el correo a este tipo de herramientas, ¿verdad? Entonces, es otro de los desafíos que nos toca lidiar en la educación superior, ¿verdad? La desigualdad en el acceso a la tecnología, las violaciones a la privacidad de los datos y la dependencia de la inteligencia artificial. Algunas estrategias que nos ayudan a fomentar esa cultura de integridad académica en nuestras universidades es la formación. Capacitaciones como esta que nos lleven precisamente a conocer, ¿verdad? El punto crítico, a identificar las herramientas, a identificar los vacíos, los sesgos, los puntos éticos, nos pueden de alguna manera ayudar a consolidar una cultura de integridad académica en nuestras instituciones. Capacitar tanto a estudiantes como docentes sobre estas prácticas éticas y también las consecuencias del fraude. Otra estrategia es políticas claras, ¿verdad? Es establecer de forma institucional políticas claras que también definan y penalicen claramente las faltas a la integridad académica. Y sobre todo la supervisión y acompañamiento, que eso tiene que ver con implementar medidas de monitoreo y también apoyo donde se pueda reconocer también a aquellos estudiantes honestos, ¿verdad? Aquellos estudiantes que hayan realizado o se hayan desempeñado de forma honesta, no solamente venir y juzgar la deshonestidad académica, sino también valorar la honestidad académica. Otra estrategia es integrar al currículo. Es cierto que en todos los programas de estudio, la ética profesional, hay principios incorporados ahí. Es necesario que enseñemos a los estudiantes habilidades que tienen que ver con el pensamiento crítico, ¿verdad? Y con la resolución de problemas desde un punto de vista ético. Además, dentro del currículum podemos integrar algunas unidades o algún tema transversal que nos lleve a pensar en ejemplos prácticos, de analizar casos reales, qué sucede
y presentar dilemas éticos para generar esas buenas prácticas en el aula y que los estudiantes sean también actores y constructores de esta cultura de integridad académica. Hay otras soluciones pedagógicas como la adaptación de una metodología más clara, la pertinencia en la elaboración de tareas, la asociación del aprendizaje como tal. Pero tenemos que partir de esta reflexión. ¿Qué motiva la falta de integridad académica en los alumnos y académicos? ¿Qué está motivando? El poco tiempo que damos para entregar una tarea, ¿verdad? Las instrucciones que no están claras, ¿qué está motivando? Y a partir de ahí podemos identificar algunas propuestas de mejora. Si ustedes ven esta imagen por acá, quisiera que alguien de ustedes me escriba en el chat para ir terminando. ¿Qué, ¿qué ve usted en esta imagen? ¿Verdad? ¿Cómo la identifica? ¿Cómo la puede definir? Escríbanos en el chat, vamos a esperar a algunos colegas que nos están acompañando en este webinar para que nos diga cómo identifica, qué ve usted acá, ¿verdad? Una perspectiva, dice interacción humana con la tecnología, excelente, dice la sustitución del ser humano, un bot ayudando a un estudiante, bien, me recuerda a la película. Muy bien, comunicación de doble vía, un apoyo. Exacto. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, tenemos diferentes perspectivas sobre esta imagen y ninguna está errónea, ¿verdad? Desde la cosmovisión que tenemos, pero lo que sí podemos ver, que todos están coincidiendo, es que la inteligencia artificial, por un lado, debe convertirse en un apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, un apoyo para el estudiante y para el profesor, pero sobre todo velando por los criterios éticos. Y aquí les dejo en estos momentos un GPT que creé. Yo también tengo una cuenta premium de ChatGPT y creé un chat que me gustaría que compartirles aquí el enlace en el chat, o si alguien nos ayuda, bueno, voy a compartir acá en el chat el enlace. Y este es un coach, ¿verdad? Este es un chatbot que le he denominado EtiCoach, que lo que hace es ayudarnos nos da ideas para promover una cultura de integridad académica en la universidad desde el punto de vista de la era que vivimos en esta era de la inteligencia artificial. Así que en estos momentos les voy a compartir acá en el chat para que ustedes puedan compartir, podamos buscar. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí estoy en el chat, como ustedes ven acá en pantalla. Y aquí hay algunas palabras, algunos prompts claves, ¿verdad? Dice, ¿cómo puedo fomentar la integridad académica? Dame ejemplos de buenas prácticas de ética académica. Por ejemplo, al darle clic, ¿verdad? Sobre ese prompt, podemos ver que hay algunas ideas. Y este chatbot solamente nos va a dar recomendaciones para generar una cultura de integridad académica y honestidad académica dentro de nuestra universidad. Podemos pedirle ejemplos, podemos pedirle ayudas, podemos discutir ciertos temas, pero este chat fue entrenado especialmente con contenido precisamente para desarrollar directamente una cultura de integridad académica. Esta es una invitación, ¿verdad? Para seguir fomentando la integridad académica en nuestras universidades y ya compartimos el enlace. Esperamos que ustedes lo tengan también por ahí y puedan utilizar este chatbot que está enfocado precisamente en fortalecer la ética e integridad académica. Les agradecemos a todos por su tiempo y bueno, quiero terminar con esta frase que dice, no constituye una falta moral usar tecnología. Lo que sí implica una falta es no entender cómo funciona esta tecnología y las formas en las que podemos integrarlas
para formar a personas bien educadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magdiel, por esta interesante y enriquecedora charla. En este momento vamos a abrir el espacio de lo que son preguntas. Mi compañera Patricia es la que ha ido recopilando todo lo que son las preguntas. Así que, Patri, te doy la palabra. Ok, muchísimas gracias, Oscar. Hay una gran cantidad de preguntas, sin embargo, vamos a atender algunas de estas. La primera sería, si se considera el uso de la inteligencia artificial un fraude académico, ¿tendríamos que actualizar nuestra normativa universitaria? ¿Cómo podríamos establecer políticas eficaces al respecto? Invitamos a Perdón, ¿esa pregunta va dirigida hacia alguien o es no? Se hizo en la primera sesión, entonces podría ser. Bueno, digamos, yo podría darle tal vez un comentario al respecto, ¿no? La normativa al respecto a si es fraude o no es todavía un asunto muy cuestionado. Mi interpretación es que no es fraude, perdón, que no es plagio, que es fraude. Y en ese sentido, habría que primero determinar de alguna forma que fue utilizado o que se realizó la asignación con inteligencia artificial. Como ustedes vieron, ninguna de estas herramientas puede dar ninguna certeza. Incluso las mismas herramientas indican simplemente que es una prueba más, un indicio, pero que en ningún caso es una prueba definitiva. Lo que otros países han realizado es que ellos tienen como una especie de código de conducta o un código ético en el cual la inteligencia generativa se puede utilizar siempre y cuando usted indique para qué la utilizó. Entonces, incluso, por ejemplo, en las revistas académicas, ahora es muy común que la gente ponga una declaración de responsabilidad al final donde usted indica, este texto fue revisado con ChatGPT 4.0, pero únicamente en la forma y en la redacción. El contenido es responsabilidad de los autores, etcétera, ¿no? Entonces, primero habría que valorar, y esto es importante, creo que también con lo que le dijo lo que comentó el colega, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es el acceso que tienen las personas a esta tecnología? Porque si efectivamente, si valoramos ciertas cosas, que también esta es la parte importante, ¿no? Que se dice que hay como una especie de sobrevaloración de la tecnología, entonces que puede ser un profesor personalizado, que todo el mundo lo puede accesar. Pero y como ustedes vieron, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Digamos, eh, chat particular que creó el colega, solo lo puede accesar la gente de pago, ¿verdad? Y la mayoría de los estudiantes no tienen de pago, sino es que ninguno, ¿verdad? Y muchos, como les digo, ni siquiera saben utilizar las herramientas tecnológicas. Entonces, que yo creo que antes que ubicar una normativa particular sobre una forma específica de tecnología, que esa es como complicado, habría que hacer una reflexión amplia desde la universidad sobre cuál es el uso adecuado de las herramientas tecnológicas. Y otra cosa, una capacitación general, no únicamente para estudiantes, para docentes, sobre cómo utilizar herramientas tecnológicas, porque la mayoría de ellos tampoco saben utilizarlas, ¿verdad? Esa es una realidad bastante marcada también, ¿no? Entonces creo que la primera reflexión antes de cambiar una normativa es ver cuál es el sentido general que se le está dando, cuál es el sentido que se le quiere dar y a partir de ahí intentar generar como una especie de guía con la cual se pueda orientar. Pero ya sea que usted asuma que es fraude o que asuma que es plagio, realmente determinarlo es bastante complicado, ¿verdad? Es mucho más sencillo sancionar por fraude, ¿verdad? Porque como le digo, el plagio es más complicado, pero en todo caso habría que tener alguna herramienta particular para que usted pueda determinar eso y ninguna le va a decir 100% o con alguna certeza que es o no, ¿verdad? Ese sería mi comentario al respecto. Es decir, deberá cambiarse, sí, pero no por cambiarla, sino simplemente hay que hacer una valoración más amplia de la tecnología y no únicamente de la inteligencia artificial.
Muchas gracias, Jonathan. Magdiel, ¿tenés algo al respecto? Sí. Me gustaría agregar que estas herramientas lo que hacen es identificar similitudes, ¿verdad? El concepto de plagio, ¿verdad? O de fraude se determina a partir de ciertos normativos que se han establecidos. O sea, en otras palabras, no le podemos delegar esa función a estas herramientas de inteligencia artificial, ¿verdad? Sino que lo que hacen estas herramientas es darnos un insumo donde identifica coincidencias, similitudes, y a partir de esas similitudes, los humanos, ¿verdad? Basados en un normativo que podamos establecer muy bien, podemos identificar, ¿verdad? Decir si tiene un X porcentaje de similitudes, si tiene tantas citas textuales que no están consideradas, entre otras cosas, ¿verdad? Y para que podamos determinar, emitir algún juicio sobre estas valoraciones o estas valoraciones a partir de estos datos, de esta información que nos generan este tipo de herramientas. Entonces, desde las universidades podemos tratar de crear ciertos normativos, ¿verdad? Que vayan acordes al código de conducta, que vayan alineados al reglamento de evaluación y que de alguna manera potencien estos valores fundamentales que estábamos compartiendo, ¿verdad? Pero recordemos que estas herramientas no nos van a clasificar o a decir, este estudiante hizo plagio, este estudiante hizo fraude, sino que nos dan un reporte y ese reporte nos ayuda a nosotros a tomar decisiones para determinar si es plagio, que es un concepto bastante grande, o determinar si existe fraude como tal, ¿no? Muchísimas gracias. Patricia, por favor, otra Ok, pregunta. la siguiente pregunta sería, ¿cómo podría el uso creciente de la inteligencia artificial en la educación afectar el rol y la demanda de profesores y personal académico? Profesor Magdiel o profesor Ah, Jonathan. ok. Magdiel, adelante. Sí, claro. En cuanto esta es una de las preocupaciones que se han generado en todas las industrias, ¿verdad? Y pues que ha llegado también al campo de la educación como tal. Sin embargo, creo que es una oportunidad, y lo voy a decir así. En su momento, estuvo de moda, por ejemplo, este, cierto elemento. Por ejemplo, actualmente está de moda la inteligencia artificial, podríamos decir, ¿verdad? Pero va a llegar un momento donde va a estar de moda, o sea, ya con todo lo que se está generando, llega un momento donde nosotros necesitamos ver a un humano, o sea, sentir que estoy hablando con alguien, sentir que esto lo hizo X persona. Y podemos pensar en los zapatos, ¿verdad? Los zapatos que son artesanales, ¿verdad? Y aquellos zapatos que son de fábrica masiva, ¿verdad? Algunos prefieren esos zapatos artesanales porque tienen una historia, porque son más duraderos, etcétera. Pero al inicio, pues la moda fue creciendo y hoy en día no significa que ya no se basen zapatos en maquinarias y solo artesanales, sino que haciendo una analogía, podríamos decir que la inteligencia artificial de alguna manera está potenciando la humanidad, está potenciando esas habilidades que nos competen a los humanos, ¿verdad? Y desde esta perspectiva, el valor que están generando los profesores y el juego de roles, es cierto, la inteligencia artificial está facilitando ciertas herramientas, ciertos procesos, ¿verdad? Va a depender de nosotros, ¿verdad? En el uso de estas herramientas y también de potenciar esas actitudes que nos hacen únicos, ¿verdad? A los seres humanos, ¿verdad? La empatía, ¿verdad?
el pensamiento crítico como tal y otras habilidades que se van desarrollando como tal. Entonces, al final, aunque se piensa en una inteligencia artificial que domine, que sustituya al profesor, etcétera, creo que el camino nos va a llevar a que esta era también va a potenciar el lado humano, ¿verdad? Y lo vamos a valorar más también. Muchas gracias, Naquel. Jonathan, ¿deseas agregar? Sí, bueno, yo pienso, digamos, que el papel humano siempre va a ser indispensable, sobre todo en labores como la docencia, donde no se reduce únicamente a transmitir conocimiento. Por eso yo creo que también hay que tener muy presente cuál es el papel de las tecnologías en todos estos procesos, porque, digamos, no pueden ser sustitutos, ¿verdad? No únicamente porque no tengan las características particulares, sino porque la educación no se basa simplemente en eso, ¿verdad? Usted no puede escribir en el chatbot, dígame cuáles son los valores y transmitir valores, ¿verdad? Eso no puede hacerlo una inteligencia artificial, ¿verdad? Usted no puede, una inteligencia artificial, por lo menos de momento, ¿verdad? No puede preguntarle a un estudiante que está triste qué le está pasando, ¿verdad? Y ver cómo lo ayuda. Entonces creo que buena parte del temor de esto está en que muchas de las formas pedagógicas que tenemos es transmitir conocimiento bancario, ¿no? Es decir, como por ejemplo, como decía Pablo Freire, ¿verdad? Es decir cosas literales, memorísticas, y en ese punto la inteligencia artificial, y no la generativa, nos gana por muchísimo. Es decir, transmitir conocimiento literal creo que es una forma de generar una etapa, un proceso cognitivo inicial, pero la labor de un docente no únicamente es eso, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que el docente nunca va a ser reemplazado si, y es solo si, somos los docentes que no somos así, ¿verdad? Si somos los docentes que simplemente llegamos a leer un libro, pues ahí posiblemente vamos a ser reemplazados muy fácil, ¿verdad? Y no únicamente, y no por inteligencia artificial, por otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, pues, si usted entiende la práctica pedagógica como algo más allá de una transmisión de conocimiento literal, entonces creo que la inteligencia artificial nunca va a llegar a suplantar a un docente como tal. De hecho, es interesante porque los datos muestran que, digamos, con inteligencia artificial generativa, la mayor cantidad de empleos que fueron suplantados, entre comillas, fueron los empleos artísticos, ¿no? Escritores, diseñadores gráficos, etcétera, ¿no? Lo cual creo que es una reflexión importante, no para decir que la inteligencia artificial es creativa o tiene esos valores de creatividad, sino más bien para qué es lo que se está enseñando en las escuelas de literatura y en las escuelas de arte de las universidades, que una inteligencia artificial puede replantearlo muy sencillamente, ¿verdad? Entonces creo que es este tipo de reflexión lo que nos lleva es a replantear las prácticas pedagógicas, más que decir que estamos perdidos o que vamos a tener un futuro muy triste, ¿verdad? Gracias. Patricia, siguiente pregunta, por favor. Desde su perspectiva, ¿qué podríamos esperar de la inteligencia artificial a futuro? Magdiel o Jonathan. Ok, gracias. De alguna manera existen dentro del campo educativo, ¿verdad? Me voy a centrar en los futuros, ¿verdad? Que se mencionan aplicados a la educación superior. Precisamente estamos hablando de la personalización de la educación, ¿verdad? Es cierto, en algunas de las universidades la población estudiantil es muy amplia, ¿verdad? Hay salones de clase con 80, con 105, 120, 150 estudiantes. Y alguien podría decir, bueno, ¿qué va a pasar, verdad? Con todo esto. Pues claro, la inteligencia artificial no generativa se están desarrollando ya varias iniciativas que apuntan hacia la personalización del aprendizaje. Posiblemente algunos ya en la universidad, a partir de algunas iniciativas, han generado dentro de sus plataformas algunos complementos que lo que permiten es generar una ruta de aprendizaje
y conforme va avanzando, esa ruta va siendo flexible y se va rediseñando constantemente. Entonces, uno de los futuros, ¿verdad?, que podemos esperar, ¿verdad?, es eh, la personalización del aprendizaje. Esto nos va a dar tiempo como profesores para usar ese tiempo para compartir, para formar de alguna manera en habilidades blandas a los estudiantes, ¿verdad? También en cuanto a la inteligencia artificial, vemos cómo se está uniendo a otros campos, ¿verdad? Así que, aunque en el 2022 se hablaba muchísimo del metaverso, este, y que de alguna manera, de un día para otro ya no se habló con tanto auge, no significa que perdió, vigencia o en este caso, que quedó allí en el anonimato. No, el metaverso se está construyendo, ¿verdad? Y, de alguna manera, cuando existan algunas herramientas de acceso abierto, va a cobrar auge y la inteligencia artificial va a ser un potenciador del uso de nuevos entornos, entornos virtuales, entornos inmersivos, ¿verdad? Que de alguna manera nos llevan también hacia lo mismo, la personalización del aprendizaje. Y bueno, podríamos hablar de otros temas en cuanto a las tendencias, pero quiero dejar estas dos ideas puntuales. Yo quiero hacer también un aporte a lo que está comentando el colega. Digamos, yo concuerdo precisamente en esto, hacia dónde van estas tendencias mundiales, pero a mí siempre me gusta aclarar que casi siempre que se habla de estos tipos de tendencias y de avances, nunca se valora realmente un cambio en el sistema educativo como tal, ¿no? Entonces, todo sigue exactamente igual, solo que vamos a utilizar más herramientas para mejorar cosas. Es decir, la herramienta nos va a liberar de tiempo, ¿verdad? Cuando el problema no sería tanto que una herramienta nos permita eso, sino que debería repensarse el sistema para que haya más espacio, ¿no? Entonces yo creo que, y con esto también cierro esta parte, que no debemos dejar de tener en vista que el problema está en el sistema educativo como tal siempre, ¿verdad? Es una cuestión política y creo que esto es un aspecto importante. Sin la cuestión política que sustente lo otro, ¿verdad? Utilizar inteligencia artificial o cualquier otro tipo de tecnología, hacer más de lo mismo en alguna medida, ¿verdad? Y ustedes pueden ver todos los cursos MOOC que hay, autogestionados, Coursera y todas las cosas que ustedes quieran, ¿verdad? Pero digamos, el sistema educativo es la clave, ¿verdad? Entonces, creo que hay que pensar este tipo de herramientas, pero al mismo tiempo hay que pensar en modificaciones sustanciales a los sistemas educativos, específicamente de América Latina, que tenemos sistemas muy específicamente diseñados para ciertos propósitos, ¿verdad? Entonces creo que la reflexión tecnológica es importante, pero buena parte de la ética también está en reflexionar la base política y de poder que sustenta estas cosas, ¿verdad? Que utiliza, por ejemplo, cuál es la base política o económica que es la que sustenta que tenemos que aplicar inteligencia artificial o no. Entonces creo que eso también es parte de la ética. Por eso yo digo, la ética no debe ser simplemente normas que se cumplen o no, es una reflexión metodológica que va mucho más allá de aplicar un criterio o no, ¿verdad? Eso sería mi comentario sobre este punto. Muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo podemos pasar hablando horas de este tema que es súper interesante, pero debemos empezar con el cierre de la actividad. En este momento invitamos a la licenciada Elizabeth Salazar, profesional de Dirección General de Docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para que nos comparta unas palabras de cierre de esta actividad. Doña Elizabeth, adelante, por favor. Reciban un cordial saludo en nombre de la maestra Brenda Marroquín, directora general de docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es para mí motivo de alto honor también brindarles a cada uno de los expositores una gratitud especial por compartir temas tan interesantes y de gran importancia para cada uno de nosotros dentro de nuestros espacios, ya sea de dirección, asimismo de docencia o personal administrativo y académico de cada una de las universidades acá representadas.
Reitero mi gratitud tanto al licenciado, a los doctores, mejor dicho, Luis Magriel Oliva y Jonathan Piedra Alegría. Así que sirvan estas palabras para un cordial saludo, como reitero, de la Universidad de San Carlos de Guatemala y invitándoles también a cada uno de ustedes a estar al pendiente de próximas fechas que, así como hoy, estuvo el título de este webinar, Ética en el uso de la inteligencia artificial. En próximas fechas seguirán actividades de gran importancia para nuestro crecimiento y buen desempeño desde los distintos espacios que ocupemos. Así que un cordial saludo para todos. Devuelvo el uso de la palabra a mi estimado señor Oscar Castro. Muy amable, doña Elizabeth. Pues ya para finalizar, o haciendo como un resumen de todo lo que hemos vivido hoy, que ha sido bastante intenso y muy enriquecedor, estuvimos hablando sobre inteligencia artificial, sobre los sesgos, sobre el plagio, fraude, ¿verdad? Sobre los desafíos que representa, sobre estrategias de fomento, sobre la importancia de tener una Eco, perdón. No se escucha. Disculpen. Está con eco. Demasiado Oscar, lejos, tienes perdón. un problema de latencia hace rato, entonces. Ok, ¿me escuchan acá? ¿Sí? ¿Sí? Igual, En la- igual, se escucha Se igual. te escucha como un eco. Muy bien, muy Bien. bien. Sería de bajar volumen a su bocina, a las bocinas que tiene en casa, para que no exista ese doble. Ok, disculpen ahí. La importancia de la cultura de integridad académica. Como dijo la profesora Elizabeth, los invitamos próximamente a los siguientes webinarios, uno cada mes, como dijo don Randall, al inicio de la sesión. Y bueno, de parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Nacional, muchas gracias y feliz tarde.